decido dejar de resistirme a lo que se rompió. Hay una frase que escucho constantemente en casi todos los pacientes y es, ¿por qué me pasó esto a mí? Y evidentemente detrás de esa pregunta siempre hay una resistencia a una pérdida, a una ruptura, a un fracaso, a una decepción, a una enfermedad o a cualquier cosa que de repente nos saca de ese estado de comodidad en el que cada una de nosotras vive. Y la pregunta se establece como si la vida hubiera cometido un error, como si me hubiera elegido mal, como si hubiera pasado en un mal momento, mal lugar de la vida y el destino, y entonces me pasó a mí. Pero lo que realmente hay detrás de esto es estas ideas de ¿por qué a mí si yo hago las cosas bien? ¿Por qué a mí si yo me porto bien? ¿Por qué a mí si yo lo di todo? Esa de yo lo di todo no saben cuántas veces aparece. ¿Por qué me dejó si yo lo di todo? ¿Por qué se fue con otra si yo lo di todo? ¿Por qué si yo le di lo mejor de mí, abrí mi casa, abrí mis puertas, abrí mi vida y se fue? Me traicionó, me dejó o hasta se llevó al perro, ¿no? Entonces, detrás de esa resistencia de por qué me pasó esto a mí, siempre hay esta parte en la que sentimos que yo he hecho todo bien, que yo no me he equivocado, que yo traté de hacerlo lo mejor que pude y de todas maneras la vida me da un revés y entonces algo que me incomoda, que me duele, que me lastima, pasa o sucede. Y entonces quiero proponerte una idea. ¿Qué pasaría si eso que perdiste, si qué pasaría si esa traición, ese fracaso, esa pérdida, ese dolor o esa enfermedad no fueron un error? Sino más bien, ¿por qué no nos preguntamos si aquello que se rompió no fue ni un castigo, no fue ni mala suerte, ni una jugada del destino, sino más bien algo que tenía que romperse? Y tenía que romperse porque tenía que sacar lo mejor de ti. Desde la visión del tikkun, ¿no? Si te da curiosidad qué es el tikkun, googlealo o pregúntale a ChatGPT. Esta idea fascinante del tikkun, de la cábala, nos dice que no hay reparación sin ruptura. Nos dice que no hay trabajo sin fractura y que no hay crecimiento sin algo que nos obligue a movernos. Entonces, ¿qué pasaría si el enfoque de queja que has tenido durante todo este tiempo sobre aquello que te pasó y que supongo que en este punto de tu vida no es una cosa, pueden ser muchas, ¿no? Porque además cuando entramos en la energía de la pérdida o del fracaso, empieza una cadena de situaciones o circunstancias que además no solo te validan esa pérdida y el fracaso, hacen que la herida sea todavía más profunda. Y si tú ya te habías caído, bueno, el entorno se empieza a configurar para que no solo te duela el trancazo, sino que te vayas todavía más abajo y entonces por eso empiezas a enojarte y a cuestionar o incluso a interrogar a Dios de por qué a mí. Y entonces, cuando esta ruptura, esta pérdida o este algo que pasa y que te incomoda y que te duele sucede, va a venir una cadena de eventos que además te hagan reafirmar esa pérdida, ese dolor, ese fracaso. Entonces, ¿qué pasaría si tú a todo esto lo empiezas a mirar desde una perspectiva diferente? Eso que se rompió, eso que perdiste, esa, ese haberme dejado, ¿no? Que me dejaron, me traicionaron, me hicieron, me hirieron, me quitaron, me todo, lo conviertes en una, un parteaguas de transformación para tu vida. Según el Tikkun de la Cábala, para que nosotros podamos crecer, tenemos que experimentar justamente este tipo de circunstancias como la pérdida. Y yo te preguntaría, ¿quién eras antes de esa pérdida? ¿Quién eras antes de esa ruptura? ¿Quién eras antes de esa enfermedad? ¿Quién eras antes de ese momento que te obligó a cambiar? Porque te voy a decir que no crecemos a base del éxito. Cuando tú llegas a un éxito o a un logro, no exactamente te motiva a seguir creciendo. A veces el éxito y el logro incluso te estancan porque sientes que ya llegaste a tu máximo, o a veces el éxito y el logro te sacan los peores miedos y entonces no necesariamente sigues creciendo. Pero cuando tú tienes algo que ya perdiste o cuando tú tienes algo que necesitas reparar, es cuando tenemos que crecer. Y entonces ahí sí buscamos. Buscamos lecturas, buscamos autores, buscamos podcasts, buscamos videos de YouTube, buscamos cursos, buscamos clases, buscamos terapia, buscamos al mejor terapeuta, buscamos lo que sea que tengamos que buscar para resolver aquello que nos está generando este dolor, esta pérdida o lo que sea que te esté lastimando.
Ahora, no te estoy diciendo con esto que agradezcas el dolor o que agradezcas la pérdida. Lo que digo es que a partir de eso es que tienes que empezar a crecer si lo ves desde una perspectiva diferente. Porque también hay que romper otro mito. Ajá. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien que dice, ay, pues agradécele a X, Y, Z persona, casi normalmente es a la pareja, porque fue tu maestro? Y entonces ese gran maestro que te dio en la madre, pues hay que agradecerle porque finalmente gracias a eso tú creciste. O tú te compraste una casa, o tú viajaste, o tú te convertiste en un adicto al gimnasio o adicta al gimnasio. Mentira. La persona que te rompe, la persona que te hiere, la persona que te hizo tanto daño y tanto dolor, jamás es tu maestro. No puede ser tu maestro. Es simplemente una causa o ese motivo o esa razón por la cual tú tenías que mirar tu herida. Pero la maestra o el maestro eres tú. Porque eres tú quien busca solución, porque eres tú quien busca mejorar, porque eres tú quien está buscando alternativas. Tu mejor maestro siempre vas a ser tú misma o tú mismo. Ese que te hizo daño, esa que te hizo daño, esa que te rompió, que te dejó, que te traicionó, no es tu maestro. Solamente fue un factor o un elemento de tu entorno y tu contexto que te ayudaron a moverte desde la incomodidad para mirar qué zonas de mi vida o qué áreas de mi vida tengo que trabajar. Y otra más es, deja de pelearte con lo que ya pasó. Porque muchas veces la gente está anclada o atorada en esta parte de, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué me pasó? ¿Pero por qué tenía que ser así? ¿Pero por qué tenía que suceder de esta manera? Y en este momento de mi vida. Bueno, no lo resistas y no lo pelees, porque al final del día eso ya pasó. Más bien pregúntate, ¿quién serás después de eso? ¿Quién quieres ser después de eso? ¿Hacia dónde te quieres dirigir después de eso? ¿Y desde dónde quieres tomar esa herida o tomar esa caída? Si lo quieres tomar desde el fracaso o lo quieres tomar simplemente desde la incomodidad necesaria para que tú te vayas a otro punto de existencia. Porque ahí también hay otro concepto, incomodidad. La gente se acostumbra a vivir cómoda en la infidelidad, cómoda en la agresión, cómoda en la mediocridad, cómoda en el maltrato del jefe, de la jefa, de los compañeros. La gente agarra comodidad en circunstancias o situaciones que no te imaginarías. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Bueno, si ya en el trabajo me maltratan, me van a mandar a un jefe que no solo me maltrate, que me rompa el queso, que me agreda, que trabaje o que haga cosas para que mi propio ego se sienta cuestionado, interrogado o hasta roto. ¿Por qué? Porque con tantito dolor cotidiano te acostumbraste y sigues cómoda en una zona de dolor. Y entonces tiene que llegar un factor mucho más agresivo, mucho más fuerte, mucho más grande, para que entonces ahora sí tu ego o tu autoestima o tu alma o lo que sea que en tu cuerpo se está incomodando diga, ya no más. Ajá. Te van a poner en una circunstancia en la que ya no puedas evadir el dolor, hacerte tonta o tonto con el dolor o dormirte todos los días con todo y dolor, porque a veces el dolor ya está en mi cuerpo. Ajá. Tengo un novio que me engaña y ya le perdoné 1, 2, 3, 4, 5 infidelidades. Te va a engañar con tu mejor amiga o te va a engañar con tu hermana o te va a engañar con alguien muy cercano para que llegues a ese punto de dolor intolerable y ese grado de incomodidad para que te muevas. Entonces, quiero que veas que muchas de las cosas que nos han dolido, que nos han lastimado o que simplemente nos han incomodado lo suficiente, han sido necesarias para que tú te muevas y crezcas. No hay crecimiento sin dolor. Pregúntaselo a la mariposa, pregúntaselo a la langosta y pregúntaselo a toda la serie de especies que en la propia naturaleza tienen que romperse para convertirse en su mejor versión. Y con esto quiero cerrar este capítulo. Cuando termina la resistencia a aquello que viviste, comienza tu transformación. Pregúntate nuevamente, ¿quién eras antes de aquello que te pasó y en quién te quieres convertir después de aquello que te pasó? Soy Dal Suárez y nos vemos en el siguiente episodio de Mujer Sana, Mujer Poderosa.